noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45. Estamos ya en la segunda parte con las entrevistas y temas de coyuntura nacional. Vamos a hablar acerca de esta iniciativa que ha provocado varias opiniones. Hablamos de la ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército de Guatemala. La Junta Directiva del Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 cantones de Totonicapán señaló que, según los últimos acontecimientos y en rechazo a la iniciativa 6076, pues demandaron al Congreso no aprobarla por considerar que afectará el derecho de manifestación. Y pues bueno, ya la presidenta del Congreso, la diputada Shirley Rivera, les respondió y les garantizó que no se iba a continuar con esta discusión y que se analizaría desde el punto de vista constitucional para ver si esta iniciativa tenía algunos preceptos que reñían con la Constitución. De eso vamos a hablar en los pocos minutos. Antes presentamos a nuestro amigo aquí, Cristian Castillo, que está ya listo como todos los jueves con nosotros. ¿Qué tal, Cristian? Don Mario, buenas noches. Pues caminando rápido en el año. Agosto, ¿no? Y el tema de la influencia de COVID-19 nos hizo perder algunas fechas que antes eran muy religiosas. Claro. En la tradición cultural guatemalteca. Estamos por llegar al 15 de agosto, a días. Que ese sí es feriado, para los capitalinos, ese ¿no? sí es feria, ese sí es asueto por feria, feriado. Y bueno, a los capitalinos, los que somos, yo por lo menos de pueblo, siempre el saludo. Porque la feria es un espacio de encuentro, eran espacios de encuentro. Y es que hay que decirlo, la feria de Jocotenango en el hipódromo del norte, de verdad que era un acontecimiento para el capitalino, ¿no? Y sí, como usted dice, se cortó de tajo en 2020, 2021, no recuerdo si hubo. Con tradiciones muy particulares y muy propias de la sociedad guatemalteca, Mario, además de toda la gastronomía asociada, claro, más el paseo, más los encuentros de reencontrarse entre vecinos. Un saludo para todos los capitalinos que el próximo lunes estarán celebrando su fiesta patronal, ¿no? Patronal, así es. Bueno, entramos de lleno entonces con el tema de la noche, ya le habíamos comentado. ¿Es necesaria una ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército? ¿Por qué esta propuesta ha generado debate en el Congreso de la República en cuanto a quienes la promueven y en cuanto a quienes la rechazan? Vamos a hablar esta noche con el general Oscar Barrientos del Instituto de Derecho Militar de Guatemala. Y pues bueno, y también vamos a hablar con el diputado Bernardo Arévalo de la bancada Semilla del Congreso de la República. Muy buenas noches. Buenas noches. A ambos el agradecimiento por acompañarnos. Diputado, buenas noches. Y la pregunta inicial es, la crítica que se le hace a esta iniciativa es que lo que se pretende es regular el uso de la fuerza. Expertos afirman que esto ya está contenido en leyes específicas de los cuerpos de seguridad del Estado. Y la preocupación en el normar el uso de la fuerza es que se le confiere ese uso de la fuerza a cuerpos de seguridad que no están ni en la Constitución ni en leyes específicas vinculados al tema de seguridad ciudadana. Y estamos hablando concretamente de las AAS y de la Guardia del Sistema Penitenciario. ¿Cuáles son las alertas que se han encendido en el Congreso de la República en quienes adversan esta iniciativa de ley? En primer lugar a ustedes, general Barrientos, y a los televidentes. Bueno, miren, efectivamente, la ley es una ley que en la forma como está redactada genera resultados que son contradictorios con lo que buscan las leyes que regulan el uso de fuerza. Las leyes que regulan el uso de fuerza a nivel internacional son leyes que lo que hacen es establecer garantías para que el uso que es necesario hacer por parte de las fuerzas del Estado que administran la seguridad del Estado y que hacen el uso de la fuerza en nombre del Estado, en todas las situaciones en las que tienen que hacer ese uso, no resulte en ni un daño a los derechos de los ciudadanos y que también dé condiciones adecuadas que protejan los derechos de los quienes están haciendo este uso, sean policías, que son los que se encargan de la fuerza pública.
El problema no es en que haya una regulación. De hecho, hay países que tienen esta regulación y en Guatemala existe, como usted dijo, una normativa sobre regulación de uso de la fuerza que está en este momento a nivel de ordenanza dentro de la Policía Nacional Civil, que está inclusive mejor de lo que está esta ley, sino que la ley, por el lenguaje equívoco, por una serie de problemas técnicos, lo que hace es que en vez de proteger y garantizar la seguridad de todas las partes que están involucradas en estas situaciones, ciudadanos y fuerza pública, lo que hace es que asume una situación donde lo que hace es proteger, en teoría, la fuerza pública, pero a costa de la seguridad y de los derechos de los manifestantes. De manera que es un lobo con piel de oveja. Si esto se regresa a comisión, como nosotros sugerimos en su momento, a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Seguridad de la Nación para hacer una revisión exhaustiva de la ley, a esta ley se le pueden quitar los elementos de riesgo que tiene para la seguridad y para el derecho a la libertad de expresión y se puede convertir en una ley que sea útil para estos propósitos de proteger tanto los derechos de manifestación y las garantías de los derechos humanos de las personas, de los ciudadanos, en el ejercicio de cualquiera de sus derechos y de la fuerza pública. Diputado Bernardo, solo si puede acercarse su teléfono, por favor, porque está generando un retorno que no se le escucha muy bien. Ahí estamos, gracias. ¿Me escucha mejor ahora? Perfecto. ¿Le escuchamos ahora? ¿Me escucha mejor ahora? Puede continuar, diputado, por favor. Muchas gracias. Entonces le decía, causa estos problemas por problemas de redacción y por problemas de la introducción de elementos que no deberían figurar dentro de una ley de esta naturaleza, y que lo que hacen es que desvirtúan el principio de regulación de la fuerza que beneficia y que busca garantizar a ambos sectores. Ahora bien, general, Óscar Barrientos, digamos, dentro la legislación, si hacemos derecho comparado a nivel regional, ¿hay algo parecido a lo que se está proponiendo en esta iniciativa en la región? Y digamos, ¿por qué se propone un tema de esa índole para el contexto guatemalteco? Bien, gracias por permitirnos salir al aire y dar una explicación en relación a esta iniciativa de ley 6076, relacionada al uso de la fuerza y las armas de fuego. El nombre con la cual se está reconociendo como iniciativa de ley es el fortalecimiento de las fuerzas públicas y el Ejército de Guatemala. Algo muy importante que quiero hacer llegar a la población. Esto no es nada nuevo. Quienes realmente pusieron en la palestra esta iniciativa de ley hace muchos años, aproximadamente hace 30 años, fue precisamente las organizaciones pro derechos humanos. Cuando estaba yo en proceso todavía, en mi etapa de estudiante de Derecho, prácticamente inicié a conocer toda la normativa de Naciones Unidas y es ahí donde aparecen los principios básicos del uso de la fuerza. Ellos, a través de Naciones Unidas, nos hacen presentar este tipo de normativas para que nosotros fortaleciéramos a nuestras unidades militares. O sea, es una iniciativa que no nació a lo interior del Estado o al interior de las fuerzas de seguridad pública. Nace precisamente a petición de las organizaciones de derechos humanos y de Naciones Unidas, que lo pone en la palestra posterior a los acuerdos de paz. O sea, no entiendo porque ahora los grupos como los que representan nuestro estimado amigo acá, el diputado, ahora se oponen a algo que ellos en su momento pusieron en la palestra. En relación a por qué están ampliándose el asunto de personalidades o instituciones que ellos quieren hacer notar que no tienen nada que ver, les hago un recordatorio específico. Hay un código de ética de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Este código también nace de Naciones Unidas y ahí son los principios básicos que permiten establecer estas normativas del uso de la fuerza. Y cuando se habla de los funcionarios encargados de cumplir la ley, se refiere a todas las personas, entidades e instituciones que son responsables de la seguridad del Estado, no necesariamente a las fuerzas de seguridad pública o ejército. También dentro de los funcionarios encargados de cumplir la ley, podemos mencionar a los jueces, podemos mencionar también a todo ese andamiaje que prácticamente está inmerso en la aplicación de la justicia para velar por los derechos humanos. O sea, es importante retrotraer los antecedentes históricos para que podamos entender de qué estamos hablando. Gracias. O sea, de su perspectiva general, ¿no riñe esta iniciativa tal y como se está planteando? Desde su visión, ¿no riñe con preceptos de respeto a los derechos humanos y sobre todo el uso de la fuerza, valga la redundancia, de las fuerzas de seguridad del Estado, supongamos en situaciones de, que es lo más recurrente en Guatemala, que a veces crea tensión, los focos de manifestación? ¿Cree usted que no hay ahí algún punto que pueda poner en duda una vulneración de derechos? Definitivamente que no. La normativa se basa en principios básicos, 3 principios básicos importantes. El primero es la legalidad, el segundo es la necesidad y el tercero es la proporcionalidad. Cuando nosotros vemos el concepto o definición clara y precisa de cada uno de estos elementos, vemos que es neutral. ¿En qué sentido? Porque, digamos, el grupo X o Y que quiera manifestar, como la Constitución política ampara a cualquier grupo de ciudadanos poder reclamar sus derechos ante una manifestación pacífica, no tendrá ningún problema. Sin embargo, como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando estos manifestantes transgreden las normativas, entonces ahí están transgrediendo y están pasándose a violentar los derechos de las otras personas. Entonces, en ese momento, entra un momento especial para la aplicación del principio de la legalidad. ¿Por qué? Porque prácticamente se está transgrediendo el derecho de una persona y el Estado es responsable, de acuerdo al artículo número 1 constitucional, de velar por los derechos comunes de cualquier ciudadano. Diputado, ya el general ha puesto sobre la mesa un elemento central, que es la proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Y hay que poner sobre la mesa el caso de la masacre de Alaska, por ejemplo, en donde hubo una serie de hechos que terminaron con la vida de varios manifestantes. Y cuando vemos habitualmente que las fuerzas de seguridad les toca intervenir en manifestaciones, la proporcionalidad queda en evidencia. No es lo mismo alguien que pueda tener palos, piedras, machetes a una fuerza de tarea que está plenamente equipada y entrenada y que debiera tener la capacidad de determinar hasta qué punto usa la fuerza represiva. Ese tema, ¿cómo regularlo de mejor manera? Si es necesario regularlo o esta iniciativa, lejos de garantizar esa proporcionalidad, puede generar problemas de profundizar la falta de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Bueno, primero una aclaración para el general Barrientos. Le recuerdo que como diputado al Congreso de la República yo no represento organizaciones, represento al pueblo de Guatemala. Y esto es algo que tal vez usted se le escapa esa concepción que evidentemente tiene. Pero por favor tenga en mente que la representación es del pueblo de Guatemala. Segundo lugar, efectivamente, el problema que usted señala es uno de los centrales que tiene esta legislación. Esta legislación lo que hace es que agarra de manera tramposa y selectiva algunos de los conceptos que están incluidos en la normativa de uso de fuerza de Naciones Unidas, que efectivamente son el origen, los mezcla con lenguaje selectivo
que lo que hace es que lo desnaturaliza y el resultado es que lo convierte en un elemento de potencialmente uso represivo. Precisamente una de las áreas que no desarrolla esta ley y que debería estar suficientemente desarrollado es todo lo relativo a el manejo de los niveles de fuerza que tienen que ser aplicados de manera claramente diferenciada por parte de los distintos fuerzas de seguridad, y que aquí se ha ignorado olímpicamente, mientras que en la legislación, cuando es seria, cuando se hace de verdad en atención a los principios, esto se desarrolla de manera exhaustiva. Otro elemento problemático que tiene esta legislación es algo que confunde la función militar con la función policial y la función de otras organizaciones de seguridad. A mí me llama mucho la atención que el general Barrientos menciona que la intención de esta legislación era fortalecer a las fuerzas militares. Pues, permítame recordarles que el ejército tiene su propia regulación de uso de fuerza, que en el caso de Guatemala también ha sido producto de la cooperación que se ha tenido con las organizaciones internacionales y que está hecha efectivamente para las funciones de defensa que tiene el ejército de Guatemala. O sea que el ejército ya tiene hoy sus reglamentos de uso de fuerzas que están de acuerdo al estándar internacional para su función militar. Ahora, la función de seguridad pública no le corresponde al ejército de Guatemala porque no es una función militar, es una función civil y es una función que se le carga a la Policía Nacional Civil. Y de hecho, lo que existe hoy para regular este aspecto en la legislación guatemalteca es la Ordenanza 11-2019, de la Policía Nacional Civil, que desde ese punto de vista está mucho mejor hecha que la ley esta arbitraria y tramposa que nos han puesto delante de los ojos a los legisladores. Esta ley lo que hace es que mezcla los conceptos que efectivamente provienen de estos estándares internacionales del uso de la fuerza, usándolos con lenguaje que los desvirtúa posteriormente, pero que responde muy bien a la lógica que dijo el general Barrientos, porque el general Barrientos dijo que la lógica es una lógica de cómo enfrentar a esta población, y no se trata de eso. A nivel internacional, esta lógica de manejo de la fuerza lo que busca es garantizar las condiciones en que los estados democráticos usan la fuerza pública de una manera que se garanticen los derechos tanto de la población como los derechos de los funcionarios encargados de aplicar la fuerza pública. Ese es el espíritu de esas leyes, no es el espíritu de esta ley tramposa que nos acaban de poner adelante, porque con ese lenguaje selectivo y con esa la inclusión de una serie de elementos que no son los que provienen de la legislación internacional, sino son los que se le han puesto aquí, lo que hacen es que la convierten en una ley potencialmente peligrosa para el uso de la represión, como por ejemplo la confusión entre el concepto de legítima defensa, que es un concepto que atañe a el ámbito de los ciudadanos que pueden accionar para defender su vida, su familia y su morada, que es totalmente distinto del concepto del uso responsable, el ejercicio responsable de un derecho, que ese les corresponde en este caso a la policía, porque lo hacen de acuerdo a la regulación que existe. Este es solo un ejemplo de las confusiones jurídicas que existen en este instrumento y que lo hacen peligroso para el ejercicio de la seguridad pública, porque precisamente conducen al tipo de eventos como el de la cumbre de Alaska que usted señala. Ahora, general, ¿cómo, digamos, cómo contrarresta o qué argumentos, digamos, tiene usted para rebatir la tesis del diputado Bernardo en cuanto a que él vertió varios conceptos, es una ley tramposa, dice el diputado,
con conceptos que quedan muy ambiguos y que pueden ser utilizados de forma selectiva. Son los conceptos que el diputado ha utilizado. ¿Cómo ve usted estos conceptos y cómo los rebate desde su tesis? Respeto esos criterios, sin embargo, no los comparto. Realmente agradecería si me pudieran poner la melamina donde está la pirámide de uso de la fuerza que les envié por el medio telefónico, por favor. Ahí vamos a ver, a desvirtuar lo primero que él dice, donde no se está operativizando cómo va a ser el uso de la fuerza. Y claramente la iniciativa de ley lo establece claramente, y ahí lo vamos a ver en un diagrama no propio, sino que es un diagrama generalizado a nivel de todos los estados que han hecho uso de este tipo de principios básicos, como es el uso de la fuerza. Aprovecho también a indicarles que no somos el único país que tiene este tipo de ley o pretendemos agregarnos a un gran número de países que cuenta ya con esta iniciativa de ley. Somos de los países pocos que no poseemos esa iniciativa de ley. Y el argumento que utiliza nuestro distinguido diputado, que él dice que estamos utilizando falacias o argumentos raros para poder discernir algo que son elementos propios de los principios básicos del uso de la fuerza de Naciones Unidas, porque si ustedes ven literalmente los principios de legalidad, los principios de necesidad y los principios de proporcionalidad están claramente definidos, que van a actuarse siempre y cuando la parte agresora vaya más allá de los derechos que le corresponden. Si está transgrediendo sus derechos, prácticamente en la necesidad de poder defender ya sea la vida o un patrimonio de una tercera persona, la fuerza pública podrá hacer uso de la fuerza, siempre y cuando en la proporcionalidad. No estamos diciendo de que sencillamente vaya a agarrar un arma y dispare a diestra. No se puede. Tendrá que ser la proporcionalidad clara que estamos conociendo a nivel de los principios básicos del uso de la fuerza que Naciones Unidas nos ha brindado, no solo a Guatemala, sino que a gran cantidad de países que cuentan con esta ley. No sé si me pueden poner la melamina de la pirámide, por favor. Está en pantalla, general. General, la pirámide que usted nos ha proporcionado hace referencia directa a la policía. ¿Es la misma que se aplica a las fuerzas del ejército? ¿Y cuál es su opinión de que se incluya en esta iniciativa a las AAS y a la Guardia del Sistema Penitenciario si ellos no cumplen funciones de seguridad pública? Digamos, ellos en determinado momento se convierten en funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. No estoy yo queriendo como encubrir, como podríamos suponer, sino que sencillamente ellos tienen una función dentro del Estado y esa función les da un cargo y una responsabilidad a cumplir. Y en determinado momento hay necesidad de que ellos hagan el uso de la fuerza en su medida, utilizando los principios que corresponden de legitimidad, necesidad y proporcionalidad, lo harán. Si no hay necesidad de ir hacia adelante en el abuso de la fuerza, no lo tendrán que hacer, tendrán que ser mesurados. Pero ellos no tendrían que reaccionar en manifestaciones o en acciones donde se ponga a competir, por decirlo de alguna forma, los derechos individuales y ciudadanos frente a la capacidad del Estado del monopolio de la violencia. Los de las AAS deben proteger al presidente, al vicepresidente y su familia, nada más. Y la Guardia Penitenciaria garantizar y resguardar a los privados de libertad, pero no tendrían que tener desde ningún punto de vista facultades para intervenir en acciones públicas de seguridad. Disculpen, hay protocolos claros y definidos para iniciar los procesos para poder pacificar una manifestación. Dentro de esos procesos o protocolos que se le determinan, obviamente quien va primero es la Policía Nacional Civil. Ese es el orden. Cuando se va a sobrepasar
la capacidad de esas fuerzas. La Constitución Política de la República en el 244 constitucional todavía está plasmado que el ejército todavía es responsable de la seguridad interior y exterior. Y cuando han hecho uso de ello es porque también hay mecanismos internos que le han permitido asistir a estas situaciones de conflictividad interna, ¿ya? De manifestaciones que se salen de lo pacífico y transgreden los derechos de los ciudadanos, y hay necesidad. No sé si traigo a colación la actividad que se dio en San Marcos, donde los policías tuvieron pena, tuvieron miedo de responder al fuego ante un ataque de armas colectivas que tenían los disques ciudadanos, porque ya no son ciudadanos estas personas en su momento que transgreden la ley. Estos ya pasan a ser unos delincuentes en relación a la acción que hacen. Entonces, los policías se vieron prácticamente amordazados en no poder utilizar sus armas por la pena de que ellos podían ser juzgados por ello. Así es de que creo yo que los principios son bien claros, determinantes, y hago referencia a lo que ustedes ven en pantalla sobre la pirámide. Ahí está definido claramente cuándo se utiliza determinada capacidad de la policía, ¿ya? Para que entonces podamos entender realmente el orden en que van hasta el momento de tener que utilizar una fuerza letal. Ahora, diputado Bernardo Arévalo, ¿cuál es su opinión respecto a esta lámina que nos presenta el general en cuanto a esta pirámide? ¿Considera usted que, digamos, esa proporcionalidad es la correcta, no es la correcta? ¿Cómo dirimir, digamos, porque creo que todos estamos de acuerdo que si hay un grupo que sale con armas de fuerte calibre, la PNC no va a querer rebatir eso con el batón o con un gorgorito? Eso estamos de acuerdo. Pero ¿cómo dirimir cuando se está en una situación que es de las mayorías en Guatemala, en manifestaciones, en bloqueos, en concentraciones? ¿Cómo dirimir esa lámina, esta pirámide, con ya en el momento que vaya, que a veces hay momentos muy caldeados? ¿Cómo lo ve, diputado? Mire, la lámina es absolutamente correcta. La lámina es el principio general teórico y estamos todos de acuerdo con ella. El problema es que esa lámina, cuando uno la ve al lado de esta ley, la verdad es que la desvirtúa y sirve para poco. Mire, en la ley, cuando uno agarra y ve el tema de regulación de uso de fuerza, prácticamente hay una ausencia no hay un desarrollo legal de las normas de uso de fuerza proporcional, que sí están enunciadas como principio. Sí están enunciadas como principio, pero si no se desarrollan en el cuerpo de la ley, si no se establecen los protocolos para qué se hace después del caso que se está viendo, después del uso de fuerza, si no se establecen los mecanismos de formación para asegurar que estos principios son absorbidos e integrados, ¿cómo va a creerse que esa pirámide muy linda en la teoría y que es absolutamente correcta se refleja? No voy a discutir la pirámide, hay que discutir el contenido de la ley. Y en el contenido de la ley, por ejemplo, lo que hace es que por medio del lenguaje se diluye la responsabilidad personal que existe en cada persona encargada del uso de la fuerza cuando se encuentra en una de estas situaciones, y eso es uno de los elementos. Otro elemento, se crea una contradicción potencial muy peligrosa entre el principio de no obligación a obedecer leyes ilegales con la legalización de que la persona prácticamente queda exenta de un problema si sigue las órdenes que recibió para hacer. Nosotros, que usted tenga claro, no hemos dicho que no se necesita una regulación ni una legislación. De hecho, lo que nosotros pedimos en el Pleno es que esta ley tramposa y mal
redactada fuera regresada a las comisiones de gobernación y de seguridad de la nación para que por un trabajo serio y técnico se pueda corregir de todas estas aberraciones y problemas que la convierten en una amenaza al principio de la libre protesta. Y esto sí se puede hacer. Ahora, lo que pasa es que requiere una voluntad política. Y finalmente, lo que sí es muy peligroso es que por medio de una ley como esta y de las menciones que se hacen a las AAs y al sistema penitenciario, se empiece a romper el esquema de separación de funciones militares y policiales, porque pues me imagino el general Barrientos está muy bien enterado que las funciones militares son fundamentalmente distintas a las de la Policía Nacional Civil. Los militares no son entrenados para manejar la fuerza pública, no son manejados para actividades, entrenados para actividades militares, policiales, perdón. Son entrenados para la aplicación de la fuerza letal, que es la inherente a su función de defensa militar. Pero por eso es muy importante que no se le encargue a las fuerzas militares tareas de seguridad pública porque no son formadas. Que sí tenemos que hacer, insistir en que la Policía Nacional Civil, que es la institución responsable de este tema, asuma estos elementos que ahora están a nivel de ordenanza dentro de la institución, se conviertan en una ley y entonces regulen la conducta del Estado cuando se tiene que administrar la fuerza en cualquier escenario en el que tiene que usarla, ya sea de protesta o casos de atentados, como se ha mencionado, pero no en perjuicio de los derechos de los ciudadanos, no en perjuicio del derecho de protesta, no creando mecanismos para la impunidad colectiva, no diluyendo las responsabilidades que puedan existir cuando hay una violación, sino garantizando los derechos de todas las personas involucradas, tanto los responsables de aplicar la fuerza en nombre del Estado, como las personas que están involucradas en estos actos que, dicho sea de paso, nunca pierden el carácter de ciudadanos. General, desde la perspectiva de seguridad democrática, precisamente hay una diferenciación entre las funciones que cumple el Ejército y las de la Policía Nacional Civil. Usted trae a colación los lamentables acontecimientos que se dan en la provincia guatemalteca, en donde efectivos policiales salen heridos, pero era una operación conjunta entre el Ejército y la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. ¿Por qué no tuvieron la capacidad de diferenciar que estaban enfrentando estructuras del crimen organizado que les abrieron fuego con armas de grueso calibre, cuando vemos que el uso de la fuerza no es el mismo cuando enfrentan estructuras del crimen organizado a cuando enfrentan a manifestantes que pueden, inclusive en algunos casos, salirse de las protestas pacíficas? Pero, ¿cuál es el problema de no poder diferenciar el uso de la fuerza en esos dos escenarios? Le comento que por información de primera fuente, este ataque que se dio en San Marcos, las fuerzas militares repelieron el ataque. Si no hubiesen repelido el ataque, hubieran habido muertos, calculo que unos 15, 20 a 30 muertos, porque realmente fue con alto calibre que fue el ataque, y entonces tardó más o menos entre 30 a 40 minutos el ataque. Sin embargo, gracias al entrenamiento, como dice el distinguido diputado, ellos reaccionaron y salieron de la zona de muerte, como le llamamos, y pudieron resguardarse y poder reorganizarse para poder continuar con su función. Ese es en el caso del ejército. Desconozco la reacción que pudo haber tenido la policía, y realmente son cosas diferentes. Les he de decir también al distinguido diputado que dentro del tiempo de 33 años de servicio que tuve yo en el Ejército de Guatemala, no sencillamente nos dirigíamos a cumplir
la misión primordial que está en el 244 constitucional. A raíz de los problemas de los conflictos por asuntos de las manifestaciones, mucho tiempo atrás el Ejército de Guatemala tiene capacitación específica en misiones y tareas para lo que es los disturbios civiles, con todas las leyes regidas por los principios básicos del uso de la fuerza. Y ellos sí están en capacidad de hacerlo. Ahí tenemos, para principiar, dos brigadas específicamente para ello, que son las brigadas de policía militar. Y ellas están como un recurso del Estado, no de personas ni de grupos, sino que está como un medio coercitivo que el Estado puede utilizar en cualquier momento, ¿ya? Y cuando se dice coercitivo, entendámoslo desde el punto de vista filosófico, no sencillamente como una palabra grosera de agredir a una persona simplemente, sino que es un medio coercitivo que el Estado tiene para imponer la paz y el orden común que el artículo 1 constitucional nos ordena. Entonces, algo importante que quería recordarle a mi distinguido diputado Bernardo Arévalo es de que la ley no tiene por qué desarrollarse completamente. Cuando se hace un proceso de iniciativa de ley y esta es aprobada, simplemente tiene la parte sustancial y el espíritu con que se quiere desarrollar lo va a tener en el reglamento. Cuando la iniciativa de ley al final del proceso sea aprobada por el Congreso, esta dirá en sus últimos apartados que le darán 6 meses o 3 meses al Ministerio de Gobernación para que pueda operativizar lo que usted está pidiendo. Y ahí le van a decir a usted, entonces, en qué consiste cada una de las cosas que usted quiere. Pero no ahorita. Ahorita es la parte sustancial que debe tener la ley. 14 artículos suficientes para que se puedan desarrollar a través de un reglamento que Gobernación tiene la responsabilidad de hacer. Ahora, diputado Bernardo Arévalo, digamos, es como lo plantea el general, que en el reglamento no necesariamente, o digamos, en el reglamento queda especificado lo que pudiese estar en el espíritu. A ver, me estoy confundiendo en lo que quiero decir. ¿Comparte usted ese criterio que en el reglamento queda ya claro y formal lo que realmente va a tener el espíritu de esa ley? Mire, ¿cuál es la diferencia? Yo me imagino que el general la conoce, a pesar de que no es legislador, pero es algo en lo que nosotros trabajamos cotidianamente. Tal vez él, como no lo está viendo así, no está tan al tanto. Pero la diferencia fundamental entre la ley y el reglamento es que el reglamento lo puede cambiar un ministro un día y la semana siguiente y 5 días después, sin ningún tipo de explicación, y la ley queda fija y no es sino hasta otro acto legislativo que se puede cambiar. Es uno de los problemas que tenemos en Guatemala, en donde las piezas de legislación dejan temas sin definir que a la hora de que llegan a nivel del reglamento se convierten en burla de los principios que están establecidos en la ley. De manera que una de las formas más fáciles de hacer legislación ambigua, la legislación tramposa, es dejar las cosas con la generalidad suficiente a nivel de la ley para después en el reglamento poder hacer una interpretación más o menos antojadiza, pero en todo caso al gusto de la persona que va a cambiar el reglamento, que ya no es el Congreso, ya no son los legisladores, que es un ministro o una persona. De manera que es un riesgo profundo, especialmente en términos, en cuestiones que atañen a los principios de libertad de protesta, de libertad de expresión, de garantías constitucionales, de protección a los derechos humanos, que estos se dejen de manera general enunciados para que después sean interpretados en el reglamento.
Yo creo que lo que tenemos en nuestro país, desafortunadamente, es suficientes pruebas de que eso no conduce a ningún lado bueno. Pero voy a retomar ahora el tema que había dicho el señor general, porque correctamente dijo que estas son capacidades coercitivas que están a disposición del Estado para aplicar en atención a las necesidades de seguridad que tiene. La diferencia es entre un Estado que lo hace bajo una doctrina fundamentalmente represiva del uso de la seguridad y un Estado que lo hace sobre una doctrina fundamentalmente democrática. En Guatemala hemos venido de una doctrina de uso de seguridad fundamentalmente represiva, que es la doctrina de seguridad nacional, que usan los gobiernos dictatoriales y represivos alrededor del mundo de cualquier signo político que sean, como ahora podría ser Nicaragua, para que no empiecen a decir que uno lo dice por cuestiones ideológicas, o diferente completamente de los principios de la seguridad democrática, que son los principios en donde la seguridad del Estado se entiende no como un problema que se contraponga a los derechos de los ciudadanos, sino al contrario, la función que el Estado hace para proteger estos derechos de sus ciudadanos. Diputado. Nuestro país, felizmente, ha venido desarrollando a nivel legislativo una doctrina de seguridad democrática, que es la que está reflejada en la Ley Marco de Seguridad Democrática, que es vigente en Guatemala desde hace varios años. Y que, sin embargo, el problema es que piezas de legislación como esta confunden ciertos principios que corresponden a esta doctrina de seguridad democrática con elementos de una percepción y funcionamiento que responden a estas doctrinas de tipo represiva. De manera que sí, estas son instrumentos para la aplicación de la fuerza coercitiva del Estado, pero tiene que ser diferenciado entre si este Estado lo hace con ánimo autoritario o lo hace con ánimo democrático. General, en la regulación nacional, prácticamente en la Constitución, solamente se reconoce al Ejército como cuerpo de seguridad del Estado. Todo este debate podría legislarse de mejor forma, dándole un reconocimiento constitucional a la Policía Nacional Civil, más allá de dejarlo en una ley ordinaria que puede ser modificada por el Congreso de la República, y peor aún, la modificación de lo que ya ha planteado el diputado de reglamentos o ordenanzas de menor rango, que al final quedan a discreción de los ministros de turno. ¿Habría la necesidad de darle reconocimiento constitucional a la Policía Nacional Civil? Estoy de acuerdo, porque realmente es una institución que es parte del Estado y como tal debería ser ya reconocida. Lamentablemente, por asuntos históricos, cuando nuestra Constitución fue creada, no existía como tal la Policía Nacional Civil. A raíz de los famosos acuerdos de paz y las reformas para este cuerpo policial, se ha sugerido desde hace ratos que realmente llegue a esa condición de una institución que esté prácticamente al nivel del Ejército de Guatemala, o sea, que tenga un nivel constitucional, porque realmente no hay ninguna situación que se lo impida. Realmente ha sido una cuestión de que no ha habido una reforma constitucional que nos permita realmente poder hacer esas modificaciones a la Constitución. Ahora, en cuanto a los procesos de lo que es la doctrina o los aspectos de seguridad, como lo comentaba nuestro distinguido diputado Arévalo, permítame decirle que nuestra Guatemala realmente, si bien es cierto, ha pasado difíciles momentos como los 36 años del enfrentamiento armado, que no sé de dónde se han sacado conflicto, pero la palabra no es conflicto, sencillamente lo han tomado por intereses, pero no viene al tema. Vamos a continuar con el proceso de lo que es el asunto de querer indicar de que somos parte inquisidora o no sé cómo lo toma nuestro distinguido diputado, pero realmente la doctrina es el respeto a la persona humana, el respeto a los derechos humanos,
La ley lo dice claramente, no está hablando a medias. Si ustedes leen los motivos, la justificación de dicha ley está claramente que habla para el respeto de los derechos humanos y, ante todo, el poder tener la libertad de manifestación pacífica. El problema es que ellos a veces buscan encontrar un espacio donde también puedan hacer de las suyas en el asunto de lo no pacífico. Y entonces ahí es el problema. Esta es la disyuntiva real. Porque si yo voy a manifestar pacíficamente, ni necesidad de policía habría. Sin embargo, ¿qué sucede? Llevan pintas, llevan molotov, llevan armas, llevan esto, llevan lo otro. Y entonces eso va a causar un daño colateral que al final de cuentas el Estado es responsable. Y lamentablemente quien representa al Estado en circunstancias como esas, primero, como el protocolo lo indica, es la Policía Nacional Civil. Segundo, general, le agradecemos su intervención al general Barrientos y también al diputado Arévalo. Muchas gracias a los dos por haber estado esta noche presentando sus puntos de vista respecto a esta iniciativa. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, general. Buenas noches, televidentes. Adiós. Bueno, Cristian, un tema que sin lugar a dudas genera mucho debate al final. Pues yo lo que veo acá es de aprobar algo así y aunque esté perfectamente blindado y regulado en cuanto al respeto a derechos humanos, también hay que decirlo, el día de mañana llega alguien a la presidencia o al ministerio con aires de faraón y puede tener las herramientas. Lo hemos visto cómo, y hay que decirlo con los puntos en las IES, cómo se sostuvo Daniel Ortega y la señora Murillo con las protestas del 2018 en Nicaragua a punta de plomo y palo. Desafortunadamente eso pasa cuando las fuerzas de seguridad se prestan a estas ideas imperialistas o ideas de dictadores que usan la fuerza pública en contra de la razón de ser del Estado, que es el ciudadano. Por supuesto. Bueno, gracias a ustedes por su sintonía. Tengan una excelente noche.